Bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es Rey. En la Iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11 al 16. Y el tema de esta prédica es las emociones del apóstol con los corintios. Ahora con usted, nuestro hermano Natividad Ramos. Decirle que solo Él es Rey. Alzad nuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es Rey. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 11 al 13. Vamos a leer. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? Dice el apóstol Pablo: nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Pues para corresponder al propio modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, ustedes caben, todos caben en nosotros, nosotros no cabemos en ustedes. El lenguaje es extraordinario. Padre, te rogamos que esta mañana una vez más nos bendigas con la explicación de la palabra. Te ruego que me favorezcas, ayudándome, Señor, a presentar las ideas con tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. El domingo pasado, ¿se acuerdan cómo empecé el mensaje? Empecé diciendo que me encontré a Pablo, una hipótesis, casi hipotético, que me lo encontré a Pablo y que le dije: ¿y tú qué haces? Y él me dijo: yo le ayudo a Dios. Y se me hizo muy hermoso ese detalle. Yo le ayudo a Dios, pero hasta dónde podía ser visto como una presunción. Y entonces creo conveniente en este mensaje poner en perspectiva estas últimas declaraciones del apóstol, que podemos decir que son declaraciones muy poco comunes, pero son declaraciones con una gran franqueza, que dijo Pablo: abrí mi boca, Corintios. Por eso dijo: nuestra boca está abierta a vosotros, Corintios. Ahora, está diciendo Pablo eso por las cosas que les ha dicho. Y yo espero que disfrutemos qué estaba pasando con esa iglesia. Eso se lo dijo a los corintios. Pero para sus críticos, cuando lo oyen decir: yo le ayudo a Dios, no dejó de ser hablar con demasiada franqueza sobre su persona. O de otra manera, dirían: habló de más. ¿Qué es eso de que yo le ayudo a Dios? Pero ¿qué cosas les dijo? Insisto, que pudieran ser vistas como hablar con demasiada franqueza. Le dijo dos cosas. Una, que acabo de mencionar: cuando sin inmutarse, sin sonrojarse, declaró ante ellos que él le ayudaba a Dios, que él era un ayudador de Dios. Algo así como: a Dios yo le ayudo. ¿Verdad que es hermoso eso? O sea, soy colaborador suyo,
Soy solidario con él. Afirmó que era colaborador con Dios. Él colaboraba con Dios, anunciando al mundo lo que Dios quería anunciarle al mundo, que se reconciliaran por Cristo. Y Pablo interviene, Dios lo llama y dice: yo le ayudo a Dios y me gusta anunciarle al mundo que se reconcilien con Dios. Que esa reconciliación la había logrado por medio de Cristo Jesús. Y yo quisiera que a esas palabras le dieran peso, es decir, el valor de la muerte de Cristo. Lo logró Cristo Jesús, la posibilidad de que nos reconciliáramos con nuestro Dios eterno. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí. Como lo dijo con mucho énfasis el apóstol, ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. O mejor dicho, reconciliando al mundo con Él. Y eso es lo que dice. No estaba Cristo reconciliando a Dios con el hombre, porque Dios no era el que se había alejado. Estaba reconciliando al mundo con Dios. Y Dios, a causa de Cristo, estaba restaurándole al mundo su favor divino. Por eso Cristo debe ser glorificado. Alabado sea Dios. Reconocido y admirado el Señor Jesús. Y que Él le ayudaba a Dios convocando a los hombres para que lo hicieran, para que lograran ese llamado. Eso es lo que yo estaba diciendo, que Pablo dijo. Pero luego tuve que corregir la versión, porque el apóstol me diría: pero yo estoy hablando en plural. Aunque al principio diría yo, Pablo está diciendo que lo llamaron para ayudar a Dios, pero Pablo habló en plural. Pues mire cómo lo dice en el versículo 1 de este capítulo 6. Nosotros, como ayudadores de Dios, mis hermanos, ahorita que ustedes han testificado, que enseñan a la gente, que le ministran, se están convirtiendo, se convierten en ayudadores de Dios. Y eso es mucha cosa, ¿o no creen? Que con él se incluían varios hombres que colaboraban, que le ayudaban, y los llamó sus colaboradores. Y que todos, y aquí está la cuestión, que todos, al igual que él, entendían lo mismo, proclamaban lo mismo y tenían la misma pasión de Dios. Y aquí es un asunto interesante. Puede ser que una persona, un ministro, tenga una visión, él. Y en torno a él muchos se sumen a colaborar. El asunto es si esos entienden la visión que él tiene. Si no, su colaboración no será eficiente. Nosotros tenemos que entender las razones de Dios para convocar a los hombres al arrepentimiento, a reconciliarse con Él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero hubo una segunda cosa que dijo. Y que al igual que la primera cosa que dijo, ni se inmutó Pablo. Fíjese usted lo que está diciendo. Dijo también que él se recomendaba a sí mismo como un ministro confiable. ¿No era eso una especie de presunción? Podía ser entendido así. Dijo, pero yo hablo desde adentro del alma. Es decir, si era cierto, entonces aunque dijera lo que dijera, no era presunción, sino sacar la verdad del alma. Y lo dejó escrito en el verso 4. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios. Es decir, yo, Pablo,
me veo a mí mismo y me reconozco y le digo: Pablo, tú eres un ministro de Dios. Alabado sea Dios. Otra versión dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Dos cosas había dicho: a Dios yo le ayudo, y ahora dijo: me recomiendo. ¿Quién recomendación? Yo se la doy. Yo recomiendo a Pablo. Qué lindo, ¿verdad? Que sería algo como nosotros, nuestro equipo, diría Pablo. Vieran qué bien hablamos de nosotros mismos. Y eso lo está haciendo porque los judaizantes y los maestros falsos manejaban la recomendación mutua. Algo así como decía el judaizante: tú me recomiendas a mí a la iglesia de Corinto y yo te recomiendo a ti. La recomendación mutua. Y Pablo dice: nosotros también nos recomendamos solos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Ven ustedes las maniobras del apóstol? De la manera más favorable nos recomendamos. Y una de las acepciones del griego implicaría esta idea: que en eso de la reconciliación Dios también hablaba de él. ¿De quién él? ¿De quién él, hermano? No de Pablo. Dios hablaba de sí mismo, porque en Cristo se ha conseguido la reconciliación conmigo, diría el Altísimo. Alabado sea Dios. De tal manera habló de Dios de la manera más favorable. ¿O no dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo? ¿Y cómo se supo que Cristo estaba reconciliando al mundo? Pues porque Dios filtró la información, porque solamente Dios conoce esas cosas. Y entonces Dios las puso a los ojos del mundo. Me recomiendo, dijo Dios. Alabado su nombre. Den un aplauso al Señor Jesús. ¿No era eso que Dios hablaba muy bien de él? Mire, qué bonito detalle. Y Pablo dijo: se la copio al Señor. Si él habla muy bien de él y yo estoy haciendo lo que él, yo me recomiendo, tengo derecho a recomendarme solo. Pablo, ¿tú qué? Soy ministro de Jesucristo. Alabado sea Dios. Sin inmutarse. De un aplauso. Qué buena idea, ¿verdad? Dios recomendándose a sí mismo. Me gusta a mí esa idea. Dios diría: ¿quieres recomendación? Me recomiendo solo. El apóstol debió pensar y decir: esa es muy buena idea, eso es magnífico. ¿Podré yo también recomendarme a mí mismo? Vea esa coyuntura. El apóstol se le aprendió a Dios esa estrategia. Y Pablo, al verse como un ayudador de Dios, haciendo lo mismo que Dios y diciendo lo mismo que Dios decía de su Hijo, no encontró razón para inmutarse al decir que él también se recomendaba a sí mismo y que todo su equipo se recomendaban entre ellos. Todos ellos, al que le preguntaras quién es más confiable, Pablo diría: al que toques. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sí? Va conmigo en ese cuerpo de ideas del apóstol. O sea, yo le aprendo mucho, de veras. Yo quiero que estas ideas las marquen en su corazón, porque usted puede también, si realmente hay ese aspecto de la sinceridad interna, usted puede decir: sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy un ministro de Jesucristo, lo soy porque lo soy, y me recomiendo a mí mismo. Alabado su nombre, alabado sea Dios. Y no es presunción. ¿Qué cree que es la declaración que Pablo hace en el versículo 20 del capítulo 5? Mire,
Mire qué tanto se ve como socio de Dios. Y dice, como si Dios rogase por medio nuestro. Pablo, mirándose como socio de Dios, dice, es como si Dios rogase por medio nuestro. Ahora, ¿qué es eso de como si Dios rogase? Significa una invitación a acercarse a algo. Es implorar. Pero debo hacer una precisión que ya la he hecho muchas veces. Fíjese bien, el apóstol jamás dirá que Dios le está rogando al hombre, sino que use el adverbio como, que aquí es un símil, es decir, una semejanza. Como si Dios rogase, diría Pablo, pero yo no les estoy diciendo que Dios los está rogando. Dios ordena que los hombres se arrepientan. Alabado sea Dios. El arrepentimiento es una orden que Dios entrega a la raza humana. Pablo lo dijo en el Areópago. Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Es decir, esa orden es para toda la tierra. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Dios. Para que cuando usted enseñe la fe a alguien, usted sienta que está desde una altura muy grande enseñando lo que Dios dice. No anda mendigando. No. Dios, lo que pasa, que aquí es un símil. Que Dios busca al hombre para que se acerque a Él. Pero es tan insistente en su llamada que pareciera que rogara. Dios no ruega. El rogón era Pablo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dios no ruega, pero usted es el rogón. Amén, hermano. ¿Vamos bien? Diría el apóstol, Dios no, pero yo sí. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero debo decirlo esto a la manera del apóstol, que él y todos sus colaboradores se recomendaban a sí mismos. Oiga, qué bonito sería en la iglesia el camino de la fe, todos se recomiendan a sí mismos. Sería maravilloso, ¿no, hermanos? Amén. Alabado sea Dios, que Dios nos conceda esa gracia. Que cualquiera sea un hombre, una mujer que presente a Dios con verdad. Eso dio lugar. Pero eso que Pablo está diciendo, no dijo abrí mi boca, Corintios, y la abrí de más. Y eso dijeron, es una presunción. ¿Cómo iban a entender ese nivel trascendental del buen decir del apóstol Pablo si ellos eran gente que vivía en la carne, no eran espirituales? Nunca jamás podrían entender lo que Pablo quería decir. Pero justo eso puso al descubierto algo que estratégicamente había hecho el apóstol Pablo. ¿Cómo qué cosa? Que él había formado un selecto grupo de predicadores de la reconciliación. Es decir, tengo un selecto grupo de colaboradores expertos en la reconciliación con Dios. Maravilloso. Que la iglesia, el camino de la fe, se convierte en eso. ¿O es mucho pedir? ¿Será posible? Maravilloso. Que por cierto, una acepción del griego sutilmente puso al descubierto el cómo lo había hecho. En tanto significaba poner puntos de referencia. Y oída así, de manera aislada o austera, pues no tendrían gran significado. Puntos de referencia.
pero dándole sentido, sería que ya había formado un grupo a su manera. Alabado sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Los colaboradores deben creer como el que es el líder. Los que andaban con Pablo hablaban como él y perseguían lo mismo que él. Y que en el mensaje, en uno de los mensajes, hice una pregunta hipotética. Pablo, ¿a cuál de todos tus colaboradores recomiendas para ministrar en el camino de la fe? Hermanos, alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. De un gloria a Dios. A lo que él también hipotéticamente me contestó. A cualquiera. Porque todos son confiables. Qué lindo grupo, qué equipo tan precioso. Todos confiables. Que todos, al igual que él, habían participado de lo que a él le había sucedido. Y de lo que escribe en versos 4 al 10, donde otra vez abre su alma, diciendo en la primera cláusula: antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, o lo que sería igual, en todo lo que hacemos o decimos, todos nos vemos como ministros. Y pienso, ¿con qué mayor franqueza podía Pablo hablarles a los corintios? Ahora, sume a esas declaraciones la presencia de sus críticos judaizantes. Declaraciones que debieron arrancar por lo menos la expresión: es el colmo, está loco. Sí, pero mire qué cuadro de vida apostólica les presenta. Y les dice: nos vemos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en largura de ánimo, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos. Está diciendo: esto es lo que soy yo como ministro. Claro que puedo decírselos, como muriendo, pero estamos vivos. Alabado sea Dios. Como castigados, mas no muertos. Como doloridos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Alabado sea Dios. ¿Se acuerdan? Porque Dios había puesto en él una riqueza en ese vaso de barro y dijo: con esto enriquezco a muchos. Amén. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y sus críticos deberían decir: insoportable. ¿Para qué decirles todo eso, Pablo? Yo diría: ¿para qué tienes que estarles diciendo a estos? ¿Para qué les das lugar a que te critiquen? ¿Qué quieres lograr de los corintios? Y él dice: lo que quiero es sanar la relación de la iglesia de Corinto a causa del daño que le han causado, que me han buscado desacreditar. Y esta iglesia, la manera en que yo convoco para que los hombres se reconcilien con Dios, estoy convocando a la iglesia de Corinto para que se reconcilie con nosotros. Alabado su nombre. Alabado sea Dios. ¿Verdad que es mucho decir?
yo no me reconcilio con la iglesia porque yo no los he ofendido. Interesante ese detalle. Hay cosas que yo las entiendo que a veces pareciera un absurdo. Que yo les he comentado en una reunión hace muchos años. Y me tocó predicar, eran puros ministros. Y estuvo tan precioso el día, esa mañana, ese mensaje tan vivo, que el Señor salvó un diácono. Interesante, ¿no? No, me hubieran dicho salvó un ministro, oiga, sería el colmo. Salvó un diácono. Él testificó, ese hermano, yo no sabía que no era salvo, pero fue salvo, qué lindo, se reconcilió con Dios. Eso satisface el alma. Y entonces el líder dice, es momento precioso para que todos nos reconciliemos entre todos. Pidámonos perdón. Se pide perdón cuando uno ha ofendido. Y entonces Pablo está diciendo, no, yo quiero que la iglesia de Corinto se reconcilie conmigo. Es usted el procedimiento. Así que esto podemos verlo como, de una vez por todas, dijo Pablo, aclaremos. Pues hicieron caer sobre él desconfianza, pero él no les reprochó nada. Les dice en el verso 4 del capítulo 7, mucha confianza tengo de vosotros. Tengo de vosotros mucha gloria. ¿Sintieron jalón de orejas? Fíjense lo que está planteando Pablo. La iglesia y el pastor deben tener mucha solidaridad. Porque les va a decir, ustedes caben en nuestro corazón, todos. Nosotros no cabemos en ustedes. Había una incompatibilidad de espacio. Otra versión dice, mucha es la franqueza que tengo con vosotros. Pero mire esto, lo que le dice en la primer cláusula del versículo, nos sorprende. Pues le dice, admitidnos. Y ese admitidnos es decirle, recíbanos. Porque lo tenían rechazado. Que a nadie hemos injuriado. Pedirles perdón si a nadie hemos injuriado. Con humildad el apóstol está pidiendo que le den su amor y confianza. Aunque estoy predicando el capítulo 6, este mensaje, parece que me brinqué al capítulo 7. Y es cierto, no lo busquen, no lo busquen. He dado un gran salto, pero lo he hecho deliberadamente, para descubrir qué es lo que quiere el apóstol de los Corintios, qué quiere lograr. No busca desquite. Ningún ministro debe buscar desquite con nadie, con el pueblo de Dios. No busca desquite. No busca revancha. No intenta apabullar a nadie o exhibirlo. Y yo les voy a decir una cosa. Esto me describe a mí, a nadie injuriado. No busco revancha. No exhibo a nadie. No apabullo a nadie. Porque en nuestro corazón hay amplitud. Busca completar la reconciliación de la iglesia con ellos, mas no él con ellos. Lo acaba de decir, es que a nadie hemos injuriado. ¿Cómo me gustaría en alguna ocasión enseñarles la doctrina del arrepentimiento? Que es toda una tesis extraordinaria. Quizá lo haga a través de la página de internet que vamos a lanzar, donde no voy a predicar, voy a enseñar cuestiones de doctrina, enseñar. A nadie hemos injuriado, porque en el modelo de Dios, Dios no injurió a nadie. El hombre lo injurió. Diría Dios, son ustedes los hombres los que se hicieron enemigos míos. Yo jamás he sido enemigo de ustedes.
si Dios, porque a veces el hombre presume de, es que hay creyentes muy bonitos también, que me han dicho, quién sabe que se traiga Dios conmigo. Ande, no sea farsante, le digo. Usted está en la tierra, Dios en el cielo. Si le quita su mano, usted se muere, hombre, se hace polvo. Así que no ande presumiendo de que se las traerá Dios conmigo. No haga lo que Job que dijo, a ver quién juzgará entre tú y yo. Que pongo una mano en ti, Dios, y la otra en mí, y entonces a ver quién sale ganador. Alabado sea Dios. A nadie hemos corrompido, dijo Pablo. A nadie hemos engañado. Corregimos sin odio. No es un desquite. Y esto hay mucho en el cuerpo de Cristo, el desquite. Admitidnos. ¿Qué significa? Hagan lugar para nosotros en sus corazones. Alabado sea Dios. Qué detalle tan bonito. Hagan espacio en sus corazones para que quepamos también. Pero vuelvo al capítulo 6. Y mire lo que le dice en el verso 11 y 12. Que les abrió su alma. No se pongan a leerlos. Hablándoles de cosas que los exponían. Alguien dijo que el mismo apóstol, parece que cuando habló tanto, de repente se vio sorprendido de haber dicho tanto. De haber hablado con tanta franqueza a los corintios. Y dijo, hablé de más. Pero el apóstol siempre capitalizaba hasta los errores. O fue un error o fue un acto deliberado del apóstol. Como lo conozco, fue muy deliberado. Pero con todo y eso, sería ponerse en desventaja aparente. Pero ahora buscará capitalizar ese supuesto hablar de más. Y como si explicara el por qué hizo las cosas, les dice, nuestra boca está abierta a vosotros. ¿Qué significa? Cortar de un tajo. Basta ya, hablemos claro. Bendito sea Dios. Saquemos de adentro del alma lo que traemos. Hablemos de una vez por todas, dijo Pablo. Corintios, abrí mi boca y les mostré mis sentimientos más íntimos. Y me he desahogado en franqueza. Y trata ahora de despertar en sus corazones mezquinos un poquito de reciprocidad, que es una hermosura cuando hay esa relación entre quienes presiden al Señor y los hermanos de la iglesia, esa reciprocidad. Y les dice, nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón está ensanchado. Tiene mucho espacio, está grandote. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor Jesús. Estaba emocionadísimo, profundamente afectado por eso que les escribió, de haber hablado con tanta libertad, porque a la manera de Dios, él no era enemigo de la iglesia de Corinto. Los pastores nunca deben llegar a considerarse enemigos de los hermanos. Es trágico. Yo tengo 20 años de pastorearlos, aún muchos de ustedes no me han aprendido eso a mí jamás. Nunca, nunca. Ni reproches, ni habladurías, ni hablar, ni señalar, ni segregar, ni nada. Yo puedo decir como Pablo, tengo un corazón grandote. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque Dios tuvo para mí un corazón grandísimo y me recibió a la vida eterna. Esas cosas jamás deben de suceder con el que cuida el pueblo. Y nos da cátedra a los que presidimos el pueblo de Dios. Muchos de ustedes quizá en algún día pastoren, enseñen a la gente.
Dios les entregue pueblo, que el corazón de ustedes sea amplio, que no sea estrecho. Nuestro corazón esté ensanchado para vosotros, corintios. Y vaya que había cada joyita en Corinto. No estáis estrechos en nosotros, en nuestro corazón. Fíjese bien, no hay falta de espacio para ustedes. A mí se me hace muy bonito eso. ¿No le parece hermoso, hermana? Que Pablo dice, en mi corazón hay espacio muy grande para todos. En todo caso, la estrechez está a cargo de ustedes. Ensanchados vosotros también. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús. Yo no sé cuándo le aprendí a Pablo estas cosas. Pero ¿sabe qué? Es una vida muy agradable, muy saludable, que un líder, que un pastor, que un predicador no sea vengativo. Que no ande con desquites, que tenga un corazón amplio. Que no significa ser tonto, tampoco. Pero significa amar en la manera que Cristo nos amó. Sin condiciones. Yo quiero que usted le diga, Señor, te agradezco por el consejo de la palabra. Vamos a tomar este cuerpo de ideas. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo los compacte en nuestro corazón. Cierre sus ojos y dígale, Señor, que estas palabras, que estos consejos, que estas maneras de obrar de este hombre tuyo, que te aprendió a ti, Padre eterno, se conviertan en nuestro corazón en un consejo eterno, en una manera de vivir, en una manera de entender a los demás. Padre Santo, que esta mañana tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones y seamos bendecidos de manera muy amplia. Señor, porque tú has abierto tu corazón para nosotros, para el mundo entero. Hay espacio en ti. Permite, Señor, que esa sea la conducta de esta iglesia, de los creyentes, que estas ideas, que estas formas de vivir normen nuestro criterio de vida cristiana, para ser felices, Señor, para ser felices por Cristo Jesús. Amén.